Ciudades Invisibles. Radio Águila de Montevideo presenta ¡Corre más adelante! Teatro de la Imaginación. Hijita querida, te envío mi último beso. Un momentito, le van a hablar. Fíjate. Gracias. La radio, todo es imaginación. El diario La Mañana, en su edición del 7 de noviembre de 1922, expresaba: ayer a las 5 p.m. fue inaugurada la nueva estación radiotelefónica propiedad del señor Paradisábal. Se trata de una estación de primer orden con todos los adelantos más recientes en esa novel rama de la ciencia. La prensa destacaba la capacidad de transmisión, la distancia que abarcaba esa nueva radio, ya que pudo ser escuchado en varios puntos del país y del norte. Este jueves a las 19 horas en la Fundación Verde se va a estar presentando el libro Prendidos al Dial, la radio en Uruguay de la periferia al centro de la cultura, 1922-1940, escrito por la docente e investigadora Mónica Marona, que es una amante como nosotros y nosotras de la radio, así que es un verdadero gusto recibirla aquí en Ciudades Invisibles porque nos vamos a poder despachar de lo lindo hablando de la historia de la radio. ¿Cómo andas, Mónica? Bienvenida. Pero muchas gracias, muy buenos días, muy contenta de estar aquí y con ustedes y en esta radio que tiene un ambiente espectacular. Hablando de historia de la radio, ¿no? Tal Justamente, mejor lugar imposible para esta charla. Bueno, vas a estar presentando este libro, como decíamos, dentro de un par de días, que, bueno, vos integrás, por supuesto, el grupo Historia de los Medios dentro de la Facultad de Información y Comunicación, junto a un equipo vasto de docentes, y se han dedicado ya hace un buen tiempo a recopilar de alguna forma mucha información que tenían perdida, ¿no? Sobre todo de los orígenes de la radio, en un hito tan significativo como estamos viviendo, que son los 100 años de la radiodifusión en nuestro país. Sí, tal cual. Es hermoso cuando uno empieza a darse cuenta que un medio está cumpliendo 100 años, pero que no es cualquier medio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos periódicos que tienen una larga trayectoria, o sea, en fin, hay muchos medios que cumplen años. Pero acá estamos hablando de un medio muy particular, que es la radio, ¿no? Es decir, la radio entra en la vida cotidiana, entra en el hogar y entró para quedarse, ¿no? Entonces, implica algo que no había pasado nunca, y es que si tú pensás cómo la gente se movía, se informaba en los comienzos del siglo XX, hasta el año 22, bueno, para conocer la voz de alguien tenías que estar en contacto directo o escuchar un disco, pero tenías tú que salir a buscar, tenías que ir al teatro, tenías que ir a buscar. En cambio, la radio permite transmitir la voz a distancia desde un lugar remoto hacia tantos puntos como sea posible alcanzar, y lo que necesitas es un aparato receptor, que puede ser un aparato receptor muy sencillo, como son los primeros aparatos receptores, o ya los otros más sofisticados, más caros, que empiezan también a desarrollarse, a venderse a plazos y demás. Entonces, no son 100 años cualquiera, ¿no? Sí, son 100 años de un medio de comunicación que apela a la voz, que apela al sonido y por lo tanto apela a la imaginación, ¿no? Apela a la interioridad, a los sentimientos. Es decir, tú la letra, la escritura, lees solo, bueno, podés leer en grupo, pero en general un libro te sentás y lo lees. Aquí estás escuchando sabiendo que formás parte de una comunidad de oyentes, aunque no la veas, aunque no la estemos viendo. Mónica, esta radio cumplió en junio 93 años. Divina. Estamos en una radio
pionera de la radiodifusión uruguaya. Y lo que vos decías de la imaginación, yo siempre le digo a Diego que la radio es magia, porque él a veces dice, Fernanda se está peinando, pero no digas que me esté peinando, si la gente no me está viendo. Bueno, lo decís vos, que sos la que describe cómo vengo vestido cada vez. Bueno, pero la gente, tenemos oyentes muy queridos, que son casi familia Tal ya, cual. Claro. porque hace muchos años que estamos al aire, hace muchos años que nos escuchan cada día. Y bueno, y nos traen cosas ricas, y nos comparten alegrías, y nos comparten tristezas, escribiéndonos y contándonos. Y bueno, Nevsky, que fue bisabuela, y ayer Aurora estaba empezando a caminar. Y todas esas pequeñas cosas que generan esa comunidad que vos decís, la radio. Claro, y eso es precioso, porque implica tanto el encontrarse con el otro que escuchó el programa y que por lo tanto comenta, o sea, se habla de lo que se escuchó en la radio, como este rasgo que se mantiene hasta el día de hoy, es asombroso, ¿no? 100 años después seguimos prendidos, ¿no? Quizás no, ya el dial para los jóvenes no signifique nada, ¿no? Sería otra cosa, pero de todos modos creo que los oyentes entienden la idea, ¿no? Es decir, seguimos prendidos al sonido, a eso que nos cautiva, y a este interactuar. Yo cuento, y eso se hizo desde los comienzos, la gente se comunicaba por carta, por teléfono, o iba personalmente a la radio y contaba desde lo que le estaba pasando, exactamente como ahora, y se generaba un vínculo directo, muy directo, que ningún otro medio logra, porque esa cercanía que tiene la radio es fantástica. Y justamente, bueno, Radio Fénix, que es del año 1929, o sea, está en los albores de la radio, porque si bien la radio es de 1922, la primera radio Paradisábal que empezó a transmitir, en realidad esas primeras radios fueron más ensayos, todavía no estaba como muy definido, pero ya después del 29 en adelante, ya las radios implican bueno, ya más conocimiento, más vinculación y demás. Y recorren. Entonces es muy lindo estar en una radio que justamente está ahí, casi centenaria, ¿no? Tal cual. Y aparte es interesante analizarlo también como fenómeno del puntapié inicial de algo que ahora ya forma parte completamente de nuestra vida cotidiana, que es la sincronicidad, ¿no? O sea, fue realmente el punto de partida para compartir fenómenos de forma sincrónica entre personas que estaban en lugares distintos, porque el diario no te da eso. Si bien informa gente, cada uno lo hace a su momento. Esto de estar personas recibiendo una noticia al mismo instante en diferentes ubicaciones, que ahora lo vivimos con las redes, lo vivimos con la televisión, bueno, con la internet ni que hablar. Fue el punto de partida de esa lógica. Fue el punto de partida y la necesidad de saberse parte e integrarse como muy rápidamente. Una de las primeras, por ejemplo, expresiones que se usaron y que se siguen usando hasta el día de hoy es la radio acompaña. La radio está. Es decir, esa doble versión que uno dice, bueno, la tengo prendida y no, como dice un especialista inglés, la canilla abierta, ¿no? Y la escucha intermitente. De repente algo me llama la atención y entonces no es que no esté escuchando, es que son distintas formas, ¿no? de vincularnos, y eso nos pasa a todos. Estamos haciendo una tarea cotidiana y estamos con algo prendido. Claro, estamos hablando de un momento 100 años atrás, con un fenómeno que le pasa a todos los medios de comunicación, y es que si no se transforman, si no cambian, desaparecen. Y la radio ha cambiado, porque tiene que cambiar, porque se vincula con la sociedad y la cultura. Entonces, si la sociedad y la cultura cambia, naturalmente tiene que estar, la radio tiene que alimentar, acompañar. Por eso siempre decimos, en realidad se potencian mutuamente, ¿no? Es decir, la radio cambia porque cambia la sociedad y la cultura, y a la vez la sociedad y la cultura también está empujada, acompañada por esas transformaciones, afectadas, ¿no? Es como ese círculo. Y eso es Eso desde el punto de vista de la investigación es muy lindo verlo, porque uno va viendo ciertos rasgos que permanecen, como estamos viendo que hay rasgos que permanecen,
y ciertos rasgos que van cambiando. Por ejemplo, el aparato de radio cambió, ¿no? O sea, del aparato inicial de escucha individual, que fueron los primeros, ¿no? Con auriculares, porque se usaban auriculares, para escuchar. Bueno, se escuchaba poca cosa, sonido, pero era la magia de que estoy captando algo que andás a ver de dónde viene, ¿no? Por otro lado, después aparecen las radios ya de madera, ¿no? Es decir, se traían en general los insumos y se armaban acá con hermosos muebles de madera en el lugar del centro del hogar, uno por hogar, en lo posible en la ventana, cosa de que el vecino no solamente le presto, porque hay una radio en el barrio, bueno, de paso que escucha, ya también le cuento que pude comprarme una radio, ¿no? La radio a plazos, ¿no? Porque ahí empieza la publicidad apostando a una radio que si bien todavía es cara, se vendía a plazos, en pequeñas cuotas, y después había todo un mercado de decir, bueno, traiga su aparato y le damos uno nuevo, o sea que empieza como a circular otra modalidad. Entonces se hace muy popular rápidamente, y después uno empieza a ver ya en los 50 la radio que se transporta, ¿no? La popular Espica, que todos conocemos, pero que es una radio, bueno, portátil, ¿no? Es decir, se puede ir, lo más clásico, ¿no? Ir al Estadio Centenario a ver un partido con la radio para escuchar a Solé. Pero también es la radio que los jóvenes pueden escuchar solos, sin los adultos, y pueden escuchar el rock and roll que empieza a desarrollarse. Eso ya no es música para escuchar en la sala con todos juntos, ¿no? Es una música que empieza... Se empieza a segmentar el público. Se empieza a segmentar el público, tal cual. Porque convengamos que la radio en el centro del hogar era más o menos quien llegaba primero al control remoto, como hoy, ¿no? Quien llega primero al control remoto del aparato de televisión, bueno, quien llega primero al dial lo instala, y bueno, y ahí las peleas, entre comillas, porque hay crónicas muy divertidas de dice, bueno, déjenme escuchar mi programa, ¿no? Y es en ese cambio, porque también así era la dinámica de esa sociedad, de esa cultura, de esa experiencia barrial. La radio está muy vinculada a la experiencia barrial. Por ejemplo, los certámenes de barrios, ¿no? En la década del 30, a ver qué barrio ofrecía los mejores espectáculos y las mejores figuras y los mejores cantantes, y entonces aparecía en radio, y el prestigio era para la persona y para el barrio, ¿no? Entonces, pero porque la vida barrial era muy fuerte, ¿no? O los picnic, es decir, las radios convocaban a salidas, a excursiones, o sea, no era solo el estudio, ¿no? Entonces, esa interacción adquiere muchas maneras, cartas, llamadas telefónicas, ¿no? Era la forma también que las radios tenían para sondear un poquitito a ver quién nos escucha, quién está del otro lado, ¿no? Entonces, como diríamos, bueno, los primeros en medir la audiencia es olfato, ¿no? Los departamentos comerciales de cada radio, bueno, a ver, esta radio, ¿quién la está escuchando? ¿A qué comercio le vendemos publicidad? Porque se sostiene básicamente con publicidad, ¿verdad? Eso ya desde aquella época. Ya lo sabemos Claro. perfectamente. Mónica, me fuiste llevando por toda una historia de mi vida. Me fuiste llevando por la casa de mi tía, que tenía un mueble contra la ventana, un mueble radio. Me fuiste llevando a mi yo de 12 años que llevaba el colchón para abajo de la cama del comedor para escuchar la radio que estaba en el comedor. Qué hermosura. Y dormía ahí porque era un programa que escuchaba de noche. No voy a decir cuál. Ahora hemos cambiado, pero no hemos cambiado tanto. La radio sigue teniendo esa magia, sigue teniendo esa cosa de comunidad y de cosa chiquita, pero a su vez también, como vos decías, hemos ido cambiando. Nosotros ahora estamos en vivo, estamos al aire, nos están escuchando al aire, pero también les damos la posibilidad de escuchar de noche las notas grabadas. Perfecto. Y la gente capaz está cenando, bueno, yo digo, porque en realidad yo escucho la radio en podcast cuando estoy haciendo la cena. Me pongo el celular ahí en la cocina y cocino de noche y escucho la radio. Eso ha ido cambiando mucho, pero no se ha perdido la esencia. Bueno, ahí eso es lo que a mí me parece maravilloso, que cambia pero se mantiene. Que suena ese juego de palabras, pero que es así.
¿Por qué? Porque es eso. Por ejemplo, esa posibilidad de escuchar a demanda, que es lo que tenemos hoy en este mundo digital, es extraordinario. Me perdí el programa, lo escucho de noche, porque además la radio genera fidelidad, ¿no? Y la voz genera fidelidad. Es decir, bueno, esta voz conocida, las voces amigas, como le decimos, ¿no? Entonces, es rutina, es esto, bueno. Pero también ahora se separa y dice, bueno, no lo pude escuchar, lo escucho de noche, o directamente, yo creo que las nuevas generaciones directamente apuestan a escuchar a demanda, ¿no? O sea, van y escuchan. Entonces, hoy la radio no existe si no tenés una salida web, si no tenés imágenes, si no tenés una cantidad de cosas que porque nuestra cultura ha ido cambiando. Entonces hoy quizás en lugar de hablar, digamos, de prendidos al dial, diríamos prendidos al sonido, ¿no? Porque es el sonido lo que nos cautiva, con la misma, digamos, el mismo placer que nos daba 100 años atrás, porque por algo lo estamos escuchando, ¿no? Por algo estamos escuchando música, por algo estamos cocinando, como decís tú, es lo que hacemos todos, ¿no? Estamos cocinando, ponemos algo que nos gusta, ¿no? Que puede ser desde la música, la radio, el programa que me perdí, algo que me divierte, porque el otro tema que la radio es una expresión que siempre se mantuvo es, así como la radio acompaña. Hablaban, por ejemplo, en la década del 30 para promocionar la radio, decían, los enfermos nunca más van a estar solos, porque va a tener una radio al lado. La gente del campo no va a estar sola ni aislada, porque va a tener una radio, una voz cercana, ¿no? Bueno, lo que se vive ahora con, por ejemplo, taxistas, porteros en la noche, ¿no? El rol que cumple, por ejemplo, claro, ahora capaz que es mucho más fácil tener una televisión, pero por ejemplo, mi padrino, ¿no? Que fue portero muchos años de edificio, y yo lo acompañé incluso alguna que otra madrugada, la compañía de la radio de ahí es impresionante, ¿no? Es muy fuerte. Y lo otro muy lindo que escuchándolos a ustedes confirma es cómo nuestra vida cotidiana está enmarcada en experiencias de radio o experiencias de sonido, ¿no? Esto que tú contabas me parece precioso, ¿no? Yo me tiraba un colchón al lado de la radio y entonces escuchaba ese programa, ¿no? Uno recuerda, yo qué sé, yo recuerdo a mi abuela escuchando, por ejemplo, la quiniela. Siempre. Todos los días de mi vida. Totalmente. Se escuchó la quiniela a las 5 de la tarde en mi casa. Ahí está. Hablando de las cosas que permanecen, ¿no? Que permanece, Sí. claro. Pero con aquel cantito especial que tenía, que a uno le ha quedado grabado, que ahora creo que ya no tiene esa gracia que tenía en aquel momento cuando iban sacando las bolillas. Pero además, y- yo creo, pero, Mónica, que tengo integrado qué significa cada número de la quiniela por haber escuchado durante toda mi infancia el sorteo de quiniela. Y eso de pasar por la puerta del kiosco a las 5 de la tarde, tener la radio, el almacenero al mango y anotando en la pizarra, ¿no? Claro. Tal cual. Es quien primero informa, ¿no? Y por otro lado, está muy asociado a experiencia. Por eso digo, la radio se asocia a cosas muy vitales, por eso tuvo tanto éxito, porque se acercó a lo que a la gente ya le gustaba, o sea, el mundo conocido, ¿no? Es decir, en los años 20, tú tenés un dispositivo. El comerciante pagó una fortuna, puso una antena, la General Electric puso otra antena, fantástico. ¿Y qué transmitimos ahí adentro? ¿No? ¿Qué transmitimos? Entonces, bueno, discos eran de mala calidad porque el disco pasado por micrófono no resultaba. Bueno, un pianista, ¿no? En los estudios, acá estoy viendo el piano característico, que lo he visto en muchas radios que lo mantienen dentro del estudio el piano. Bueno, el pianista, ¿no? Filiberto Hernández, que conocido como escritor, subía a donde estaba arriba del todo del Hotel Florida, se sentaba, tocaba el piano, o venía un recitador, o venía alguien que contaba cuentos, o sea, no se sabía qué hacer, ¿no? Después, poco a poco, y eso es lo interesante, se van generando los géneros, los formatos, ¿sí? Es decir, no está todo hecho de antemano. Uno naturaliza la radio y cree que siempre fue así. Y no, y la radio fue encontrando su camino. Y Uruguay fue encontrando su camino. Por algo tantas radios tiene un récord, tenemos un récord de radio, lo cual habla de un país
extraordinaria. En este momento hay creo que 450 en todo el país, de entre AM, FM, radios cooperativas, radios comunitarias, o sea, de todo, ¿no? O sea, hay quiero decir, el espectro amplio y las que salen por internet, pero es una cifra para la población muy, muy extraordinaria. Y en función de esa cercanía, si vamos, por ejemplo, al papel que cumple la radio en otras ciudades fuera de Montevideo o en el medio rural, cumple otro rol. Cumple el rol de avisar, de comunicar, bien temprano, bueno, las noticias locales, quién se enfermó, quién se murió, quién Tal viene cual. en el ómnibus, el aviso, ¿no? Casamientos, bautismos, nacimientos. Ahora, hemos hablado mucho de la experiencia de la radio como usuarios, digamos, y como escuchas, pero yendo a tu rol como investigadora, hay una frase de la introducción del libro que me parece particularmente interesante, que es esta. Aunque reconocemos su importancia, los historiadores tenemos una deuda importante con toda la historia de los medios de comunicación, y en particular con la radio y la televisión. Ese espacio ha sido ocupado por las crónicas realizadas, en su mayoría, por sus propios protagonistas. La memoria ocupó el lugar que la historia dejó libre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, a los historiadores nos ha costado mucho la radio. La radio y los medios de comunicación. En general los usamos como fuentes, ¿no? O sea, yo he trabajado en muchísimos libros, he trabajado sobre la década del 30, sobre la década del 40, me topé con la radio, pero entonces yo venía leyendo la historia política, la historia económica, ¿no? Pasó esto, pasó aquello, y no le prestaba mucha atención hasta que uno dice, bueno, pero caramba, si la vida cotidiana está girando en torno a esta cultura del entretenimiento, a esta cultura informativa también, porque los cambios de mando empiezan a pasarse por radio, los políticos empiezan a hablar por radio. Entonces, todo eso no está escrito, es una historia que no fue contada. Y yo siempre, en la historia hay una máxima, ¿no? Es decir, todo aquello que no se narra, se muere, se pierde, ¿no? Si yo no cuento una historia, esa historia se pierde. Y por suerte muchos que han trabajado en radio han hecho sus crónicas, pero son crónicas hechas desde su experiencia, que por cierto es muy valiosa, pero faltaba, digamos, cómo empezar a investigar cómo, bueno, manejamos los historiadores, revisando varias fuentes, me dan un testimonio, pero yo lo analizo, o sea, pongo, digamos, en estudio esa memoria, la completo, la miro, en fin, voy como haciéndome otras preguntas y no tanto la narración de lo que cada uno quiso decir. Por ejemplo, a mí en el libro me interesó mucho cómo se formó el campo profesional. Entonces, claro, el que cuenta la historia cuenta su campo profesional, pero a mí me interesaba a todos, ¿no? Incluso los que no la contaron, porque no tuvieron la habilidad de escribir o sea, hay gente que por ejemplo, la primer radio, la antena fue instalada por Carlos Héctor Sirigueli, que fue un joven autodidacta que después, bueno, también se formó leyendo, estudiando, instaló la antena. O sea, digamos, Los locos de la para azotea. claro, pero para Dizábal le encomendó, y sin embargo en las crónicas no aparecía. ¿Por qué no aparecía? Y bueno, porque como él murió muy joven murió, de tuberculosis, se enfermó, murió, toda su documentación, la radio para Dizábal desapareció, pasó al diario El Día y se incendió, se perdió, ¿verdad? Entonces la historia que se contaba siempre estaba ligada a otras figuras que fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, la figura de Elena, la figura de Zapelli, que no hay duda de que son claves en todo este proceso. Pero ¿por qué dejar de lado a alguien que se puso al hombro ni más ni menos que la primera radio? Entonces ahí es donde digo, bueno, hay que, la historia tiene que ocupar ese lugar de narrar con la mayor certeza posible, con las evidencias que tienen. Tenemos un drama nacional con esto, que es la falta de fuentes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la fuente que uno desearía encontrar? Las voces,
¿no? Entonces, con el equipo de investigación, una de las cosas, por ejemplo, una originalidad fue que inaugurada la primer radio, a los pocos días, una campaña electoral en esa radio, y nada menos que del sector del Partido Colorado Ballista, ¿no? Entonces, eso sí que era raro, ¿no? Ni había muchas radios, o sea, la gente no tenía aparatos receptores, pero ¿con qué apelaba el vallismo? Apelaba con la novedad, con la ciencia, el valor de la ciencia, de ser la vanguardia. técnica, la vanguardia, ser vanguardia, exactamente. Pero, por ejemplo, ¿nos morimos de ganas? ¿Qué voz tendría Valle? Fue presidente 2 veces. Escribía en el diario El Día. Todo lo que ha escrito lo tenemos. Tenemos su discurso radial. O sea, nosotros tenemos escritos los discursos que dijo. Pero Nos falta la voz. nos falta la voz. Y nos encantaría tener la voz. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, yo siempre digo, capaz que algún día nos llevamos una sorpresa y encontramos aparece. algo. Sí, sí. Algún disco, alguna grabación, sería fantástico. Lo que hay son recreaciones, como esta que hicimos ahora, con estos estudiantes, que dijimos, bueno, a ver, ¿cómo te imaginas la voz? Pero evidentemente pusimos, ¿no? Interpretado por Ramiro Brianza, que fue, a partir de hoy le llamamos nuestro Valle Ordóñez. Mónica, hoy por ley las grabaciones quedan en el Ministerio de Educación y Cultura. Tú como investigadora, ¿has acudido a ellas? ¿Tenemos certezas de que eso está cuidado? Bueno, yo sé que en un momento en el SODRE, que ahora es Radio Nacional RNU, estaban las grabaciones que por ley estaban ahí. Dentro del Ministerio de Educación y Cultura iban ahí. No sé, digamos, ese volumen, porque ¿qué pasa? Vos podés tener todas esas grabaciones, el asunto es cómo las procesás, porque calculá que muchísimas radios todo el día, entonces, bueno, habría que tener dispositivos, o sea, yo creo que como fuente para el futuro va a ser maravilloso, sobre todo pensando en el volumen. Hoy ya la gente que trabaja con estas grabaciones actuales trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Porque si no es como imposible, vos no podés escuchar tantas horas para identificar, pero en verdad eso está. ¿Qué tanto se cumple? Yo lo que vi era un volumen no demasiado grande, así que sospecho que debe empezar a quedar en desuso, pero sospecho, no tengo certezas, ¿no? Pero bueno, eso yo no accedí. Yo lo que he accedido es a fuentes que o te dan los medios o te dan las personas. Por ejemplo, para la década de los 80, algo que revolucionó mucho, que fue el cassette. Claro, ahí se empezó por registrar manualmente cada usuario. Claro, entonces esas grabaciones caseras que no son perfectas, que son cortadas, pero que para el historiador son una fuente extraordinaria, porque ya no es la fuente oficial, es lo que la persona consideró valioso mientras se escuchaba hacer eso, ¿no? Mónica, te agradecemos muchísimo por todo este rato en Ciudades Invisibles. Recordemos que este jueves presentás entonces Prendidos al Dial a las 19 horas en Fundación Verde. Te van a estar acompañando Jaime Clara y Milita Alfaro para la presentación del libro, entonces. 18 y Pablo de María. 18 Pablo de 18 de María. julio y Pablo de María. Exactamente. Muchas gracias, de verdad, por este rato. A ustedes. Te leemos un mensaje que mandó Inés Nogueiras, que te dijimos fuera del aire, pero ahora ella lo hace público. Dice, escuchando a Mónica Marona en Ciudades, un saludo a mi profesora de Historia de la Comunicación en la UCU. Divina, un abrazo gigantesco, y les cuento que este libro se lo dediqué a mis alumnos de todas las épocas, así que Inés, tú estás incluida en esa dedicación, porque tengo un amor muy grande por todos mis alumnos. Otro motivo más para hacerle llegar al libro después con Inés. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica, por estar esta mañana en Ciudades Invisibles. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos rapidito, que estamos pasados de hora, nos vamos a Bazar, tomamos el capuchino, el escon, rápido que volando en Jackson entre Gonzalo Ramírez y San Salvador. Nos encontramos mañana, Fe, si te parece. Exactamente. Estás escuchando Ciudades Invisibles.